Hola, muy buenos días. Ya estamos listos para arrancar con esta entrevista sobre la regulación de los precios en cuanto a medicamentos en nuestro país. En este momento no existe ningún tipo de regulación para los precios de medicamentos en Costa Rica. Esto quiere decir que las casas farmacéuticas los venden a los precios que ellos consideran necesarios, oportunos. Para ampliarnos sobre este tema me encuentro con Mario Sánchez, quien es farmacéutico, y también con José María Villalta, diputado del Frente Amplio, quien tiene presentado un proyecto desde la administración anterior para justamente regular esta situación en nuestro país. Vamos a iniciar con José María Villalta. Muy buenos días. Coméntenos un poco sobre este proyecto que plantea usted específicamente. Bueno, sí, es un problema que se viene dando desde hace muchísimos años. A partir de diversos estudios del MEIC y de las universidades públicas y de las denuncias que presenta la gente, pues se detecta que hay grandes diferencias de precios en el sector de las medicinas, cobros abusivos, desproporcionados, hasta de un 200, 300% de diferencia entre una farmacia y otra. Y efectivamente tenemos una normativa deficiente, prácticamente es un sector que está a la libre, sin regulación del Estado. Hay que aclarar que en la cadena de producción de las medicinas están por un lado los laboratorios farmacéuticos, que son los que los producen o que dan el permiso para comercializarlo en el país, las droguerías o grandes comercializadores, que son los intermediarios, y después están las farmacias minoristas. Pues hemos venido detectando en esa cadena una serie de prácticas abusivas, monopólicas, que provocan condiciones desiguales que afectan, por un lado, a las personas usuarias, pero también a las pequeñas farmacias de este país. Hay muchas pequeñas farmacias, pequeños negocios que están quebrando y se está dando una concentración vertical de esta actividad, prácticas monopólicas, grandes cadenas que controlan la importación de los medicamentos, que fijan los precios a su antojo para quebrar a las pequeñas farmacias, y todo esto perjudica a la ciudadanía, porque lo que pasa es que las medicinas son un bien esencial para la vida, son un bien de primera necesidad, no se puede tratar como cualquier otra mercancía, porque cualquier otra mercancía, digamos si hay un chocolate, un confite, que a mí me gusta, pero está muy caro y no lo puedo pagar, pues simplemente no lo compro, ¿verdad? Pero con las medicinas no pasa eso, la gente tiene que utilizarlas porque si no se muere, las necesita para atender su salud. Entonces es un tema donde reclamamos, hay diversas iniciativas, el proyecto que yo presenté es uno, pero hay en la nueva Asamblea Legislativa varios diputados, como el diputado Walter Muñoz, han planteado alternativas, y aquí lo que reclamamos es que tiene que haber una regulación y mayores mecanismos para que el Estado pueda frenar estos abusos que se están dando. Don Mario Sánchez, farmacéutico, usted nos aseguraba que es necesaria la regulación. Definitivamente se requiere de una regulación en el país, sin embargo tiene sus pros y sus contras los proyectos. Tal vez si usted nos opina sobre esta parte. No, yo más bien estoy en contra de la regulación. Creo que sí deben atacarse ciertos puntos que están provocando lo que acaba de explicar el diputado Villalta. Realmente creo que es peligroso regular, realmente vemos el caso de El Salvador donde se está viendo desabastecimiento. En Costa Rica sin regulación estamos teniendo un desabastecimiento increíble que nadie ha estudiado. En los últimos 2 años hemos tenido 115 medicamentos con un desabastecimiento total o parcial, y creo que más bien hay que atacar lo del monopolio, lo que habla el diputado, abrir el mercado para que pueda haber competencia. Hay ciertos puntos en los cuales medicamentos que no tienen un genérico, hay que buscar el mecanismo para encontrar un precio justo. Por lo menos que el país tenga una definición de lo que es un precio ruinoso o un precio excesivo, que eso no lo tenemos. El diputado habla de diferencias del 400%, hay diferencias hasta de 1000% entre la región y Costa Rica. No puede ser que a nosotros nos vendan un medicamento a la Caja del Seguro Social en $70,000, cuando a Chile, con un índice per cápita mayor que el de nosotros, se lo estén vendiendo en 38,000. Ese tipo de situaciones son las que hay que atacar, pero el Estado, el Poder Ejecutivo es el que está promoviendo eso. El Ministerio de Salud solamente reconoce como titular del medicamento aquel que lo registra. El 80% del mercado
tiene un contrato de distribución exclusiva con algún distribuidor, y esos son los puntos que hay que atacar y bajar los precios, así como promover la industria nacional. Con el proyecto del fortalecimiento de las finanzas públicas vamos a tener un pequeño problema ahí, se va a encarecer todo lo que se produzca en el país, va a ser más barato importar que producir en el país. Don José María, desabastecimiento, habla don Mario Sánchez. Bueno, yo realmente no entiendo a don Mario, ahora él nos explicará, porque él dice que no hay que regular este mercado, pero acaba de plantear una lista de acciones que yo comparto y que están planteadas en el proyecto que discutimos aquí en la Asamblea, que solo se pueden hacer con reformas legales, porque la normativa que existe del MEIC, de la Comisión para Promover la Competencia, es tan débil, tan deficiente, que no existen los instrumentos legales para intervenir esas prácticas monopólicas en el mercado. Entonces, ¿cómo se va a hacer todo eso que coincidimos que hay que hacer sin aprobar una regulación? Es absurdo. Por ejemplo, frenar el abuso de contratos de exclusividad, que es una de las mayores prácticas monopólicas, que hay droguerías que además tienen sus propias farmacias, que tienen contratos de distribuidor exclusivo, que son verdaderos monopolios y que impiden que pueda haber mayor participación en la distribución de los medicamentos. Eso solo se puede hacer con una norma legal, porque hoy esta práctica está legalmente permitida. O, por ejemplo, establecer precios ruinosos. Pues eso solo se puede hacer dándole las potestades legales, porque en el sector público rige el control, rige el principio de legalidad. Eso solo se puede hacer con reformas legales. Tal vez aquí la contradicción, o tal vez el error conceptual, es que el señor don Mario confunde regulación con fijación de precios. La fijación de precios es solo una de las múltiples alternativas que existen para regular un mercado. Pero tiene que haber regulación y tienen que aprobarse reformas legales, porque todas estas cosas que hemos hablado aquí, que coincidimos que hay que hacerlas, con el marco legal vigente, con las potestades que hoy tienen las autoridades, no se pueden atender integralmente. Lo que dice el diputado Villalta, técnicamente una regulación se habla de regulación de precio. Todo lo demás que él señala, y que creo que tenemos varios puntos de acuerdo, es quitar los nichos legales o los hincapié legales que existen para que pueda existir la competencia. Por ejemplo, el proyecto del diputado Walter Muñoz está proponiendo un tope de 23%. Solo con pasar la tarjeta la farmacia va a perder un 7%, más el 2% de retención de renta. ¿Cuánto le va a quedar a la farmacia? ¿Cuáles farmacias van a aguantar eso? Con un costo en Costa Rica de un 15 a un 18% operativo, ¿quién va a aguantar eso? Solo las grandes cadenas. Ese proyecto solamente va a beneficiar a los grandes. Además, ¿quién le va a vender a la caja a un 15% de rentabilidad? Nadie. O sea, nos vamos a quedar sin medicamentos. Ese es el cuidado que hay que tener cuando se tiran estas cosas a mercado. Don José María, los invito a que participen entre ustedes, aunque se contesten, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, tal vez aclararle a don Mario que algunas propuestas que están en el proyecto de Walter Muñoz venían en la iniciativa original del proyecto sobre regulación de los precios de los medicamentos que yo había presentado en el año 2011 y fueron modificadas precisamente a través del diálogo que hemos tenido con representantes de pequeñas farmacias. Se llegó a la conclusión de que el mecanismo más idóneo no es la fijación de márgenes de utilidad en la ley, o no es la fijación de un precio determinado, y por eso la iniciativa que yo estoy promoviendo plantea un abanico de reformas legales para regular el mercado. No, una cosa es fijar los precios, que es una opción de regulación, pero también hay muchas otras reformas que se pueden hacer para combatir las prácticas monopolísticas en el mercado. En la última conversación que he tenido con representantes de pequeñas farmacias, que por dicha se están organizando, porque son un sector en peligro de extinción, ¿no? Yo no sé con cuál grupo farmacéutico trabajará don Mario, pero lo cierto es que las pequeñas farmacias están en este momento en Costa Rica siendo exterminadas por los grandes conglomerados. Eso además afecta a la democracia económica en este país, en las zonas rurales, en los pueblos. Son las farmacias de pueblo las que han sostenido, las que han garantizado el acceso a las medicinas. Y ellos plantean que no están de acuerdo con que se fijen estos márgenes por ley
que el MEC debe tener un abanico de opciones de regulación para ver cada caso concreto, pero que sí en algunos casos consideran que debería fijarse lo que se consideraría un precio ruinoso o un precio de usura. Entonces, aquí de lo que se trata es, y ese es el tema, y entonces yo pediría que no desviemos la discusión hacia un instrumento de regulación que no nos parece de todo el abanico que hay de opciones, porque aquí el tema es que hoy el Estado no tiene las herramientas, la legislación es deficiente, es un tema urgente para abordar y entonces tenemos que tener la capacidad de diseñar una reforma lo suficientemente integral para que este problema se solucione y no concentrarnos en discutir sobre la conveniencia o no de un único punto de las múltiples opciones de regulación que existen. Totalmente de acuerdo. Creo que el proyecto del diputado Villalta tiene buenos elementos, hay otros que hay que trabajar. Ahorita creo que está en el puesto 123 de la corriente legislativa y bueno, con un acuerdo entre 2/3 partes creo que se puede adelantar eso, pero hay cosas que se deben de trabajar, por ejemplo, decirle a un médico qué es lo que tiene que recetar. Creo que eso no es viable cuando cada uno de los medicamentos, ya sea original, bioequivalente o genérico, tiene su actividad terapéutica, tiene diferencias en actividad terapéutica. También creo que tiene puntos muy acertados, como darle las herramientas al MEC, que se ponga un tope de concentración de mercado de un 60%, y creo que es algo que hay que trabajar por el bien de los costarricenses realmente. Ahora, se dice en algunas publicaciones que se han hecho que Costa Rica tiene precios en los medicamentos de hasta 20 veces más que en países como España. ¿Esto seguiría aumentando? ¿Podría abrirse aún más la brecha si no existe una regulación? Sin duda, si no hacemos algo, se van a seguir dando estos abusos y va a crecer este problema porque las prácticas monopolísticas se van a consolidar. Me decían los representantes de las pequeñas farmacias que varias de ellas, que todos los días o todas las semanas reciben noticias de algún compañero que está con el agua al cuello, que está considerando cerrar o que ya está quebrando o vendiendo la farmacia a los grandes conglomerados farmacéuticos. Entonces, en la medida en que permitamos que siga creciendo el monopolio privado, lógicamente el problema se va a agravar. Quería referirme al tema que plantea don Mario sobre las recetas de los médicos, tal vez para explicarlo mejor. El tema no es decirle a un médico qué es lo que tiene que recetar, pero sí hay ciertas prácticas abusivas de las casas farmacéuticas que por lo menos consideramos abusivas. Por ejemplo, estos contratos que algunos médicos firman a cambio de recibir regalías de una casa farmacéutica, se comprometen a que van a recetar únicamente un único medicamento. Eso nos parece que es antiético. Si no hay una razón médica, no hay una razón de salud, el médico no debería recetarle únicamente el medicamento original de marca al paciente, que es más caro, solo porque tiene un contrato donde la casa farmacéutica le echa plata por debajo para que recete el medicamento más caro. Entonces, lo que plantea el proyecto no es decirle al médico que tiene que recetar, pero sí que si va a recetar un medicamento determinado, tiene que justificar por qué, desde el punto de vista de la técnica, de la ciencia, de la bioequivalencia, ese es el medicamento adecuado, y que no deberían permitirse estos contratos donde un médico receta un medicamento más caro solo porque le están echando plata por debajo. Ese es el tema que queremos atacar. Don Mario Sánchez. Sinceramente comprendo lo que dice el diputado, pero eso no es lo que dice el proyecto como tal. Así como está planteado, es que los médicos solamente puedan recetar bajo el nombre genérico. Entonces, ya sea en la farmacia, que va a pasar el mismo problema que usted está planteando, que se escoja cuál va a ser el producto. Entonces, creo que también es peligroso que el paciente pueda llegar hasta cierto punto a decir, ok, hoy estoy tomando original, voy a tomar genérico mañana. Y eso se nota, yo trabajo en una pequeña farmacia, y eso se nota principalmente en los productos que trabajan a nivel del sistema nervioso central. Llámese antidepresivos, antipsicóticos, y ahí es donde se notan esas diferencias. La persona se descompensa, es algo que yo veo todos los días. Entonces, para tratar este tema, uno tampoco puede poner a todos los médicos en el mismo canasto. Yo no puedo pensar que todos los médicos sean corruptos. Tampoco existen contratos como tal. Eso es ilegal. O sea, eso es ilegal. Y si alguien detecta esto, creo que lo que hay que hacer es la denuncia como tal, pero no poner a todos los médicos en un canasto, a ponerles a decir, ok, yo voy a ingerir sobre su criterio médico. Creo que eso puede ser muy peligroso también. Yo creo, don Mario, sobre ese tema que no tenemos una discrepancia de fondo. Me parece que es una cuestión de forma sobre la forma de redactar la norma, la ley. La redacción puede mejorarse.
pero esas prácticas sí se están dando. Totalmente. Esas prácticas abusivas sí se están dando. Entonces, me parece que para abordar esa preocupación que usted plantea, se puede mejorar la redacción de la norma para que quede claro que la recomendación del médico, yo estoy de acuerdo, no tiene por qué abrirse la puerta para que el paciente por su cuenta cambie la receta que ha recibido, pero sí precisar la normativa para que quede claro que la recomendación del médico tiene que ser por criterios técnicos, criterios de salud, y que expresamente se prohíbe cualquier tipo de práctica dirigida a recetar un medicamento más caro únicamente por otros intereses. Me parece que perfectamente escuchándole se puede mejorar la norma para buscar la mejor forma de plantearla, dado que en el fondo del asunto no estamos en desacuerdo. Usted coincide conmigo en que esa práctica no es una práctica correcta. Así y es. entonces, partiendo de ese principio, se puede buscar una mejora de la redacción. Yo estoy optimista, yo creo que en la nueva Asamblea Legislativa hay varios diputados que están sensibilizados, preocupados por este tema, y creo que vamos a lograr avanzar en una normativa para frenar los abusos que se dan con los precios de las medicinas, que es a final de cuentas lo que queremos. Probablemente no será mi proyecto como a mí me gustaría que salga, ni el proyecto del diputado Walter Muñoz, ni el proyecto de ningún otro diputado, sino que tendremos que buscar una conjunción y una integración de intereses. ¿Podría aprobarlo esta Asamblea Legislativa? Bueno, esa sería la meta, esa sería la meta. Creo que es un tema urgente que preocupa a la ciudadanía, que afecta lógicamente el bolsillo de los costarricenses y el derecho a la salud de la gente. Y yo esperaría que logremos en esta asamblea el consenso necesario. Hay otros diputados, don Welmer Ramos ha mostrado mucho interés en este tema, así que creo que vamos a poder avanzar en algún tipo de propuesta. Yo lo que le estoy planteando a don Walter Muñoz y a los otros diputados que han planteado interés, que tomemos el texto del proyecto que está presentado y busquemos un texto de consenso para empujar ese texto. Usted hablaba de desabastos y se aprobara una regulación, sin embargo, don José María también habla de que los precios seguirán disparándose y esto quebraría a las pequeñas farmacias. ¿Cuál podría ser la solución? ¿Estarían ustedes pues de acuerdo en ayudar, en complementar este texto de consenso del cual habla don José María Villalta? Creo que la solución es sumamente compleja y falta discusión, falta sentarse con todos los actores, tanto con las mismas transnacionales. Creo que hemos tomado, o la Asamblea Legislativa ha tomado una posición de que somos el pueblo contra las transnacionales y creo que al final todos somos ticos y creo que debemos sentarnos entre todos y encontrar una solución. Yo no estoy defendiendo aquí intereses de nadie ni nada, pero creo que esa es la solución. Igual con el Colegio de Médicos hay que sentarse, o sea, hay que sentarse cómo podemos frenar este tipo de cosas. Hablar con las transnacionales, señores, nos están abusando, ya nos dimos cuenta cómo está el asunto en el resto del mundo, en el resto de la región, ¿qué podemos hacer para que nos den unos mejores precios? Si no quieren, ok, a la brava entonces. Pero eso, falta mucha discusión sobre este tema, pero el momento político para hacerlo es ahora, es esta Asamblea Legislativa. Nunca este tema ha tenido tanta injerencia, nunca ha tenido tanta cobertura mediática y este es el momento para hacerlo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Teníamos a don José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y a Mario Sánchez, farmacéutica, discutiendo este tema de la regulación de los precios de los medicamentos en nuestro país. Vuelvo con ustedes al estudio.